Hoy es la inauguración de la nueva casa de mi hija. Vanna me dijo muy seria, mamá, ven, pase lo que pase. A pesar de mis preocupaciones, tengo la intención de celebrar con todo el corazón su nuevo hogar hoy. Sin embargo, cuando llegué tarde, mi esposo, Pablo, y mi suegra me ignoraron por completo. Esperaba eso de mi suegra, pero nunca pensé que Pablo haría lo mismo. Sintiéndome incómoda, fingí dar un paseo por el jardín y salí, donde mi nieta Dorothy me encontró y corrió hacia mí con una sonrisa. Abuela, escucha, Dorothy dudó como si quisiera decir algo. Pero cuando asentí, se armó de valor y comenzó a hablar. Fue una noticia impactante. La razón por la que Pablo y mi suegra me ignoraban quedó clara, y me fui del lugar en silencio. Después de recibir repetidas llamadas enojadas de Pablo. Normalmente tranquilo, Pablo estaba gritando enojado. Cuando Pablo preguntó, ¿en qué estás pensando?, respondí, acabemos con lo que ha estado sucediendo durante 30 años. Mi historia de venganza cuidadosamente planeada está a punto de comenzar. Mi nombre es Brenda Morris. Tengo 51 años y he trabajado en el mismo lugar durante 30 años después de graduarme de la universidad. Hubo un momento en que soñé con convertirme en ama de casa, pero nunca se hizo realidad. Hace 30 años, cuando tenía 20, recibí una propuesta de matrimonio de un cliente del bar de carnes que regentaba mi familia. Conocía muy bien a su familia. Eran como una típica familia de clase alta y se destacaban en nuestro campo local. Empecé a trabajar en tiendas locales en la escuela secundaria y siempre los admiré. La esposa era alta y hermosa como una modelo, y el marido tenía talento y trabajaba en una gran empresa. Su hijo, que heredó buenos rasgos y era bien educado, era digno de ver, y me eligieron como su novia. Yo era solo una empleada de oficina común y corriente recién salida de la universidad, y al principio no podía creer una oferta así. Más tarde, cuando me invitaron a su casa y confirmé que la historia era cierta, me pareció un sueño. Siempre me he preocupado por usted, señorita Brenda, que trabaja duro y con alegría, me dijo la persona a la que respetaba, haciéndome sentir que mi trabajo en la tienda era recompensado. Cuando estuvimos solos, Pablo me dijo que quería construir un hogar estable con una mujer modesta y tranquila, a diferencia de su llamativa madre. Pablo, 10 años mayor que yo, era supervisor en una empresa dirigida por el hermano de su padre, su tío. Sentí que era refrescante, amable y más que perfecto. Habiendo experimentado solo citas de trato holandés con hombres de mi edad, me cautivó la sofisticada compañía de Pablo. Señorita Brenda, por favor únase a nuestra familia sin preocupaciones. Alentado por las palabras de su madre, me casé con la expectativa de unirme a su encantadora familia. Sin embargo, ese sueño se hizo añicos abruptamente a los 3 meses de nuestro matrimonio. Después de presentar el registro de matrimonio, sucedió. Su madre dijo, hemos decidido acoger a mi madre en nuestra casa porque necesita cuidados. Brenda, he oído que tienes un título de cuidadora. Lo que tengo es un título de administradora de cuidados, respondí. No estaba claro cómo se produjo, pero parecía que mi suegra había entendido mal que yo tenía un título de cuidadora directa. Intuitivamente sentí que esperaban que fuera parte del personal de cuidado. Pensé que era extraño para alguien común y corriente como yo sin ningún talento especial. El papel esperado era demasiado importante. El rostro de mi suegra, que solía ser amable, ahora parecía tenso. Quizás esa podría haber sido una razón para echarme de la casa. Un silencio incómodo se extendió entre mi suegra y yo. Fue Pablo quien rompió la tensión. Mamá, no me casé con Brenda por esa razón. El problema con la abuela es nuestro. ¿Qué haríamos si Brenda se fuera? Aunque tal vez no tuviera el título, dije, cooperaré en lo que pueda ayudar. La defensa que hizo Pablo de mí me hizo verdaderamente feliz. Inspirada por sus reflexivas palabras, decidí esforzarme aún más como nuera. En casa de mis padres, mi abuela sufría de demencia. Mi madre la cuidaba y yo también ayudaba a veces, pero de alguna manera perdí el tiempo para hablar de ello. Mi suegro era el tercer hijo de su familia y, si no recuerdo mal, su abuela vivía con la familia del hijo mayor. Creo que ese hecho fue una de las razones por las que no podía hablar. Adquirir conocimientos prácticos podría haber sido útil, pero la necesidad de hacerlo desapareció rápidamente porque, poco después, mi suegro falleció. Ver a mi suegra derrumbarse en lágrimas y decir, ¿cómo se supone que voy a vivir sin ti?, fue una lástima.
Mi suegro todavía tenía más de 50 años y, al enfrentarse a la muerte repentina de un ser querido, mi suegra lloró incesantemente durante el velorio y no hubo palabras de consuelo. Pablo estaba allí para apoyarla y consolarla mientras yo estaba ocupada atendiendo a los visitantes que venían a llorar la pérdida. Escuché una conversación impactante entre los parientes de mi suegro. La familia de mi suegra, que en su día había sido adinerada, había huido a esta zona desde Nueva York, agobiada por una gran deuda. El trabajo continuo y las exigencias de dinero habían acortado la vida de mi suegro, según decían quienes lo rodeaban. La enérgica sugerencia de mi suegra de acoger y cuidar a su madre parecía tal vez motivada por un deseo de herencia. Ahora que mi suegro había fallecido, también escuché que se estaba considerando seriamente la posibilidad de desheredarme de la familia. Después de recibir una declaración de desheredado de los parientes de mi suegro, Pablo también fue despedido de la empresa dirigida por su tío. Además, había una hipoteca muy alta sobre esta nueva casa propiedad de Pablo, que se tomó para darme la bienvenida. También se supo que mi suegra había cancelado y gastado unilateralmente su seguro de vida. Esta casa originalmente fue mantenida por mi suegro, y después de su muerte, la declaración de mi suegra, ¿cómo se supone que voy a vivir sin ti?, fue literal. Debido a los gastos de mi suegra, no quedaban ahorros. En medio de esta situación inestable, ella dijo, a partir de ahora, por favor, pon todo tu salario en la casa, Brenda. Insistió en usar la pensión de supervivencia de mi suegro para los fondos de jubilación, pero es dudoso que eso fuera factible. Pablo dijo que buscaría un nuevo trabajo, pero no se había mencionado ningún momento específico. A los 20 años, me encontré soportando la presión de mantener la hipoteca de esta casa y el sustento de la familia. En medio de todo esto, me di cuenta de que estaba embarazada. Seguí trabajando hasta poco antes de dar a luz y llamé a mi hija Vanna. La vida era dura, pero Vanna se había convertido en mi esperanza y me prometí protegerla pase lo que pase. Pablo encontró un nuevo trabajo, pero el salario era bajo y, aun combinado con mis beneficios de maternidad, apenas llegábamos a fin de mes. En esta situación, mi suegra siguió viviendo lujosamente. A pesar de las repetidas advertencias de Pablo, no había señales de que estuviera dispuesta a trabajar. A pesar de que Vanna todavía era pequeña, a mi suegra le gustaba salir y se alegraba cuando la gente decía, no pareces una abuela en absoluto. Es difícil creer que tienes una nieta. La mayor parte del cuidado de Vanna recaía sobre mí, ya que mi suegra la trataba como si fuera suya y me apresuraba para que volviera al trabajo. Mientras me preguntaba, ¿quién soy yo?, Pablo dijo, esto es temporal. Una vez que las cosas se calmen, comencemos una nueva vida, solo los tres. Sus palabras me dieron fuerzas y empecé a soñar con una vida sin mi suegra. Como la empresa de Pablo estaba cerca, podía ir corriendo allí si pasaba algo. Así que, con esas condiciones, dejé a Vanna con mi suegra y volví a trabajar. Me comprometí a lograr nuestras metas haciendo horas extra y aceptando trabajos con subsidios. Sin embargo, nuestros ahorros no crecieron y no había señales de que nuestra vida se volviera más fácil. Mi suegra a menudo llevaba a Vanna a pasear, compraba ropa cara para los niños y decía, esto es para Vanna, pidiéndome que se la pagara. Además, usaba en secreto la tarjeta de crédito familiar que creó Pablo, lo que agravó aún más el problema. Pensé en pagarla antes de que afectara el crédito de Pablo. En esta difícil situación, Pablo perdió su trabajo. La necesidad de responder con frecuencia a las llamadas de su madre, lo que le hacía faltar al trabajo, fue la razón. Sin embargo, los hábitos de gasto de mi suegra no mostraban signos de mejora. Te he dicho muchas veces que ya no podemos permitirnos esto, le decía, pero ella siempre respondía, no te preocupes, el dinero llega. Como hija de una antigua familia adinerada y habiéndose casado con mi suegro por su apariencia, nunca supo de problemas financieros mientras él estaba vivo. Incluso ahora, ella era la única que no tenía dificultades económicas. Pablo, que era sensato con el dinero, intentó hacer que su madre aceptara la realidad, pero a menudo se sentía resignado, combinado con la culpa que sentía hacia mí. Entendí por qué Pablo quería irse de casa. Al final, decidimos ahorrar lo antes posible y mudarnos. El salario de Pablo seguía siendo bajo, pero disfrutaba de una carrera relativamente libre en ventas, y Vanna estaba creciendo saludable. Sin embargo, Vanna se sentía completamente atraída por su abuela, y mi suegra la adoraba mucho, diciendo que se parecía a ella. Compraba ropa cara para niños, sacaba a Vanna a pasear y luego le pedía a Pablo que cubriera los gastos.
Teniendo en cuenta la hipoteca de la casa y los gastos futuros de educación de Vanna, limité nuestros gastos. Como resultado, Vanna parecía haberse acercado aún más a su abuela. A menudo me preguntaba si este era el enfoque correcto. Cuando Vanna se convirtió en estudiante de secundaria, comenzó a priorizar el pasar tiempo con amigos y se distanció un poco de su abuela. Aún así, su amor por su abuela no había cambiado. Sin embargo, con el tiempo los regalos de su abuela se volvieron menos frecuentes. Vanna maduró sabiamente, entendiendo que tener cosas diferentes en la escuela podría hacerla destacar. Nuestras conversaciones aumentaron cuando ella comenzó a hablarme sobre sus escuelas preferidas. El plan de mudarnos como familia se disipó naturalmente, pero nuestra situación mejoró con respecto a antes. Vanna decidió asistir a una universidad en Nueva York y comenzar a vivir sola. En un momento en que me sentía abrumada por la soledad, Vanna me dijo: «Mamá, estamos aquí porque trabajaste muy duro. Yo también quiero a papá y a la abuela. Estoy feliz de ser parte de esta familia». Escuchar a Vanna reconocer mis esfuerzos casi me hizo llorar. Creía que éramos una familia unida, mantenida a través de nuestras buenas relaciones, especialmente por el bien de Vanna. A pesar de las constantes exigencias financieras y los gastos desmedidos de mi suegra, Pablo siempre estuvo a mi lado, apoyándome. Sin el apoyo de Pablo, no habría podido llegar tan lejos. Mi esperanza ahora era disfrutar de una vida tranquila con Pablo, ahora que la hipoteca estaba pagada. 3 años después de que Vanna comenzara a trabajar, anunció su matrimonio y embarazo, lo que nos trajo alegría a los dos. Cuando nació el hijo de Vanna, finalmente me convertí en abuela. La bebé se llamó Dorothy. El marido de Vanna era de la zona y, debido a esa conexión, planeaban volver a esta zona y construir una casa. La familia de Vanna venía de visita con frecuencia y finalmente pude pasar tiempo con mi nieta, que se parecía mucho a Vanna. Me he encariñado mucho con mi adorable nieta y ahora puedo entender un poco lo que sentía mi suegra. Sin embargo, todavía me preocupaba que mi suegra se encariñara demasiado con su bisnieta. Hace poco, mi suegra dejó de hablar de dinero. Curiosa, le pregunté a Pablo al respecto y resultó que había estado vendiendo en secreto su abundante colección de artículos de marca y joyas. Le estaba dando las ganancias a ella. Tiene tanto que no se dará cuenta, dijo. Pero ella sí se daba cuenta y sospechaba de mí cada vez que señalaba que faltaba algo. En medio de estos problemas recurrentes, mientras Pablo la regañaba, también la tranquilizaba. Ese diseño es demasiado infantil. Te compraré unos nuevos, le decía. Ella, sin darse cuenta, estaba contenta. Sin embargo, para Pablo, seguir vendiendo sus posesiones no era una opción sostenible. Entonces, mi suegra comenzó a pedirme nuevamente apoyo financiero. Un día, insistió tanto en que necesitaba dinero que yo, exhausto, finalmente grité: «¡Basta! ¿Alguna vez pensaste por qué está pasando esto?». Sorprendida por mi reacción, mi suegra se puso malhumorada y regresó a su habitación. Pablo la siguió de inmediato. Probablemente la estaba tranquilizando nuevamente, lamentando mi arrebato. Fui a disculparme con ella y escuché una conversación entre Pablo y mi suegra. Necesitamos manejar esto con más habilidad. Déjamelo a mí. No habrá ningún problema, dijo Pablo. Es del tipo que se deja llevar fácilmente si se la trata con delicadeza. La he estado controlando así durante los últimos 30 años. Pero Brenda se niega a pagar la hipoteca. La hipoteca se pagará pronto y luego transferiré la propiedad a mi nombre. Ella me escucha, así que no te preocupes. Si quieres, no me importa echarla. Después de todo, ella solo está aquí para dar dinero. La voz de Pablo estaba llena de confianza. Bajé las escaleras con cuidado sin hacer ruido. Sentí como si hubiera recibido un duro golpe. El verdadero adversario al que tenía que enfrentarme no era mi suegra sino Pablo. Los días que había pasado soportando y confiando en Pablo ahora parecían inútiles. Solo podía burlarme de mí mismo por ser tonto. A pesar del dolor, consideré el divorcio, pero no podía quedarme callado. Decidí planear una venganza que haría que Pablo se arrepintiera profundamente de sus acciones. Al día siguiente, fingí que todo estaba normal mientras comenzaba a elaborar un plan detallado de venganza. Entonces llegó el día especial en que la nueva casa de Vanna estuvo terminada y nos invitaron a la fiesta de inauguración. Vanna me había dicho muy seriamente: «Mamá, ven, pase lo que pase.
A pesar de mis preocupaciones, tenía la intención de celebrar con todo el corazón su nuevo hogar. Sin embargo, cuando llegué tarde, mi esposo, Pablo, y mi suegra me ignoraron por completo. No esperaba que Pablo me ignorara. Sintiéndome incómoda, fingí dar un paseo por el jardín y salí, donde mi nieta, Dorothy, me encontró y corrió hacia mí con una sonrisa. Me emocionó saber que me recordaba y me agaché a su altura. Dorothy, has crecido mucho. La abuela estaba deseando verte. Abuela, escucha. Dorothy dudó como si quisiera decir algo, pero cuando asentí, reunió coraje y comenzó a hablar. Fue impactante. La razón por la que Pablo y mi suegra me ignoraban quedó clara y me fui del lugar en silencio. Después, recibí repetidas llamadas enojadas de mi esposo, pero las ignoré y me dirigí rápidamente a casa. Si bien me sentí mal por Vanna, la celebración probablemente fue un caos. Finalmente, respondí a las llamadas insistentes. Pablo, que normalmente estaba tranquilo, temblaba de ira. ¿En qué estás pensando?, preguntó Pablo. Recordé lo que Dorothy me acababa de decir. Oye, ¿puedes darle dinero al abuelo para el hospital? Dorothy se había referido a Pablo cuando dijo eso. No entendía a qué se referían los honorarios del hospital. Tratando de obtener más detalles de Dorothy, le pregunté, ¿estabas hablando con el abuelo? ¿Puedes contarme sobre esa conversación? El abuelo está muy enfermo y no puede recibir tratamiento porque la abuela no quiere dar el dinero. Mamá y papá dijeron que tampoco pueden dar más dinero, así que abuela, por favor ayuda, dijo Dorothy. Sus palabras revelaron que Pablo había estado fingiendo estar enfermo, haciendo creer a la familia que yo era la que se resistía a proporcionar fondos médicos. Vanna probablemente eligió este día, cuando la familia estaba reunida, para crear una oportunidad para discutir la verdad. Creo que es por eso que insistió tanto en que fuera. También había ocurrido un incidente en el que yo había anunciado el fin de mi apoyo financiero antes de llegar, lo que debió haber contribuido a la atmósfera tensa en el lugar. Enfrentándome a un Pablo enfurecido, le dije, no tenía idea de que estuvieras tan enfermo. Parecía sorprendido, desesperado por descubrir cómo se había descubierto su engaño. ¿No te da vergüenza pedir dinero fingiendo estar enfermo?, le insistí. Eso fue idea de mamá, empezó a poner excusas, pero lo interrumpí. No, tu madre siempre es honesta sobre sus necesidades. Por lo general, mi suegra no recurre a esquemas complicados. Si necesita algo, pide dinero directamente. ¿Tu madre también está siendo engañada por ti? Mi suegra podría haber sido engañada por las falsedades de Pablo. Tal vez sus persistentes demandas de dinero tenían un trasfondo como este. Esta explicación tendría sentido. Mi suegra ha sido traumatizada por la quiebra del negocio de su familia en el pasado y la mudanza forzada de una casa lujosa. Por lo tanto, si le digo que no pagaré la hipoteca, ella no insistirá más. Sin embargo, ese día, mi suegra se mostró inusualmente persistente. ¿Qué pasa? No eres como la Brenda habitual. Normalmente, no soy del tipo de persona que hace ese tipo de declaraciones. Soy una esposa obediente que está de acuerdo con todo. Estaba claro que estaba tratando de influir en mí mientras intentaba dirigir la conversación. ¿De qué se trata esta petición de divorcio? No entiendo por qué, dijo Pablo. Terminemos con lo que ha estado sucediendo durante 30 años, respondí. Vanna me había entregado la petición de divorcio que Pablo había solicitado de antemano. Después de escuchar este hecho de Dorothy, decidí irme a casa inmediatamente. Me preparé para irme, empaqué mis cosas, aunque tenía muy poco que llevar. En realidad, el objetivo principal era llevar rápidamente la escritura de la casa. En ese momento, Vanna vino corriendo detrás de mí. Mamá, ¿pasa algo? Dijiste que ibas a ver el jardín y no has vuelto, preguntó. Te lo explicaré más tarde, pero por favor dale esto a papá, respondí. ¿Es esto una petición de divorcio?, exclamó sorprendida. Lo siento, pero planeé esperar hasta que terminara la celebración de hoy y luego entregarle este documento a tu padre. No te preocupes, tu padre está sano. Su reciente revisión médica no mostró problemas, le expliqué. Vanna parecía sabia y comprensiva de la situación. Pablo, después de recibir la petición de divorcio, se comunicó conmigo en pánico. Hablemos al menos, dijo. Bien, pero un abogado también estará presente durante la discusión.
Te contactaré más tarde con los detalles, respondí, dando por terminada la conversación. Había estado planeando mi venganza, y había comenzado. Una semana después, le sugerí a Pablo que nos reuniéramos en el despacho de un abogado, un lugar neutral mejor que nuestra casa. Sabía que Pablo seguramente apelaría a la emoción. Lo siento. Admito que mentí sobre el préstamo de dinero de Vanna, pero no quiero hacerte más daño. Te devolveré todo el dinero que pedí prestado a Vanna, así que por favor reconsidera el divorcio, dijo. ¿Crees que eso es todo? También me enteré del préstamo de Vanna el día que sucedió. Y si esa fue la única razón, ¿por qué le entregaste inmediatamente a Vanna una petición de divorcio completa? Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Podría ser que mi madre esté involucrada? Así que fue mi madre. Al principio, culpé a tu madre y me enojé. A menudo pensé, si ella no estuviera aquí, no habría sido así. Pero en realidad, era diferente. Tú eras la verdadera causa. Escuché ese hecho y lo revelé ese día. Revelé todo lo que había escuchado fuera de la habitación de Pablo. Él no podía discutir y estaba claro que nuestro vínculo como familia se estaba disolviendo. Tratando de calmarme, traté de beber un poco de té, pero mis manos temblaban tanto que no podía beber bien. ¿Puedes entender que el divorcio es inevitable ahora?, pregunté. ¿Por qué no lo dijiste antes?, inquirió Pablo. Su pregunta era válida, ya que había pasado casi un año desde entonces. Estaba esperando a que la hipoteca estuviera completamente pagada. De esa manera, podríamos proceder con el divorcio más fácilmente. Ahora, ¿qué haremos con la casa?, pregunté. ¿Qué quieres decir con, ¿qué haremos? Ambos necesitamos un lugar para vivir, respondió. Cuando Brenda puso la escritura sobre la mesa, Pablo dejó escapar un jadeo de sorpresa. Sin duda, debía haberla estado buscando. Aunque pensaba que era poco probable que él recurriese a un fraude, no quería que el divorcio se retrasara por ningún secreto. Por lo tanto, regresó rápidamente a la casa ese día. La mayor parte de la hipoteca de esta casa se pagó con dinero que gané y está a mi nombre. Sin embargo, legalmente, ambos tenemos derechos conjuntos sobre ella. Así que te cederé la casa, pero a cambio, debes pagarme la mitad de su valor inmediatamente, dije. Eso es imposible, dijo. Estaba claro que no tendría los fondos disponibles, especialmente no en efectivo, de inmediato. Si eso es imposible, entonces me quedaré con la casa. Sin embargo, puedo darte la mitad del dinero ahora mismo. ¿Qué te parece? ¿De dónde sale ese dinero? Es una herencia anticipada de mi padre. Quería asegurarse de que pudiera vivir de forma independiente después del divorcio, le expliqué. El abogado le detalló a Pablo las reglas para la división de bienes en el momento del divorcio y enfatizó que una herencia anticipada estaba exenta de división. Como Pablo parecía desanimado, le di otro golpe. Y yo te voy a exigir una pensión alimenticia. ¿Por qué? Ni siquiera he tenido una aventura. Es cierto, no dudo de tu lealtad hacia tu madre. Pero la pensión alimenticia no es solo para casos de infidelidad. Estoy pidiendo una compensación por el importante daño emocional que has causado, repliqué. ¿De qué estás hablando? Pablo pareció quedarse momentáneamente sin palabras. Preocupado de que cualquier comentario descuidado pudiera aumentar el monto de la pensión alimenticia, dejó de hablar a mitad de camino. Sin embargo, no puedes pagar, ¿verdad? Después de todo, no tienes más dinero. Por lo tanto, ajustaré la división de bienes para ti. Si no estás satisfecho, podemos resolverlo en los tribunales. Está bien, es aceptable, convino Pablo a regañadientes. Pero eso no resolvió todo. Además, también deduciré el dinero que le pediste prestado a Anana y a su marido. Espera. Eso es entre Anana y yo. No tiene nada que ver contigo. Pablo estaba nervioso. ¿Puedes devolverlo? Lo presioné y él tartamudeó. Bueno, ¿no puedo explicarlo? Más tarde, me reuní con Vanna y le conté todo. Le ofrecí devolver el dinero que Pablo había pedido prestado bajo pretextos. Para Vanna, este era un asunto entre su padre y ella, por lo que decidió recuperar el dinero pero mantener la distancia con él por un tiempo. Estaba claro que Pablo no tenía ni la intención ni los medios para pagar la deuda.
Priorizó su papel como hijo devoto de su amada madre por encima de todo lo demás. ¿Entiendes cuánto está sufriendo Vanna? Si no devuelves el dinero ahora mismo, Vanna seguirá sintiéndose culpable hacia su marido. ¿Estás preparado para eso? Con esa pregunta, bajó la cabeza. Por eso, considero nula la pensión alimenticia y el dinero prestado y me hago cargo de la casa. Te transferiré los fondos inmediatamente, así que, ¿por qué no le compras algo bonito a tu madre? Pero primero, necesitas encontrar un nuevo lugar donde vivir. ¿Pensabas engañarme desde el principio? ¿Qué engaño? Oye, viniendo de ti, que me has estado engañando durante 30 años, eso es una declaración. Pablo. No pudo responder. Pero no quiero el divorcio. He dependido demasiado de ti. Cambiaré, así que por favor reconsidera. Su renuncia a divorciarse se debía a su reciente jubilación y desempleo. Había estado esperando ansiosamente que se completaran los pagos de la hipoteca. No era lo suficientemente competente para ser recontratado y, además, tenía que cuidar de su madre, que cada vez era más costosa. ¡Qué tontería! Debiste haberte guardado el secreto en lugar de contárselo a tu madre. Si lo hubieras hecho, no habría tenido que oír cosas desagradables y podrías haber vivido en paz en esa casa. Tu plan se volvió en tu contra. Finalmente, Pablo aceptó su destino y firmó entre lágrimas los papeles del divorcio. Creo que sus lágrimas no eran de tristeza, sino de enfrentarse al fracaso por primera vez. Sin embargo, ese no era el alcance de mi plan de venganza. 6 meses después del divorcio, Pablo encontró la nueva casa en la que yo había empezado a vivir y vino a visitarme. No tenía intención de volver a esa casa, ya que solo guardaba malos recuerdos. Pablo debió buscar incansablemente en el campo para encontrar dónde estaba. Había anticipado su visita porque todavía había algo que necesitaba decirle. Su cabello se estaba raleando y su rostro estaba sudoroso. La camisa blanca que antes le quedaba bien ahora se le pegaba al cuerpo con sudor y se veía fea. No pude evitar reírme, me pregunté qué había encontrado atractivo en él. ¿De qué te ríes? Estoy en problemas. Ayúdame, gritó. Por casualidad, ¿tu madre ha desarrollado demencia? Le pregunté, y él se quedó desconcertado. ¿Qué? Respondió. Había mostrado signos de demencia de forma intermitente durante los últimos años. O bien estaba decidida a actuar con fuerza delante de su hijo, o tal vez Pablo idealizó su condición y no se dio cuenta. De todos modos, a menudo se comporta de forma extraña delante de mí. Me llamaba mamá, y decía, te daré esto, entregándome dinero, joyas y ropa. Al haber visto síntomas similares en mi abuela, reconocí de inmediato que se trataba de demencia y comprendí cómo manejarlo. Gracias. Eres una buena chica, Nicole, dije mientras le daba unas palmaditas en la cabeza, y ella asintió feliz como una niña pequeña. Aunque mi madre había devuelto en secreto las cosas que mi abuela regaló, decidí aceptarlas con gratitud. Después de haber gastado tanto dinero a lo largo de los años, era poco probable que pasara nada, por lo que el alboroto que mi madre había armado antes por no tener dinero ni cosas era injustificado. Así es, también cogiste dinero de mi cartera y de los sobres de pago, ¿no? Desde el día en que supe la verdadera naturaleza de Pablo y juré venganza, lo estuve observando de cerca. Me quedó claro que estaba robando dinero en secreto. Hasta entonces, había pensado que era Nicole, pero resultó que no era ella. Esa era mamá. Tu madre siempre tuvo orgullo por ser hija de una familia adinerada. Podía pedirle cosas a la gente, pero nunca se rebajaba a robar. Pablo parecía haber tragado una medicina amarga. Aunque se sabe que su madre es muy egocéntrica, conserva su orgullo como exdama de estatus. Si quiere algo, lo pide directamente, pero no roba ni falsifica los números. También desprecia las deudas, y cuando se enteró de que la hipoteca de la casa era una forma de deuda, siempre dijo, paguémosla pronto. Cuando se dio cuenta de que usar tarjetas de crédito era similar a incurrir en deuda, dejó de usarlas por completo. Cuando estaba recién casada, accidentalmente escuché una conversación que dejó en claro que Pablo había planeado cargarme con el cuidado de su abuela. Ella se casó conmigo para poder cuidar de mi abuela. Bueno, el plan finalmente fracasó cuando murió mi padre, pero no puedo aceptar darle una herencia solo por cuidarla. No, tomemos lo que podamos conseguir. Cuando mencioné esto,
La cara de Pablo estaba cubierta de un tipo de sudor diferente al de antes. Pero mamá está fuera de control. Ya ni siquiera reconoce quién soy y recurre al abuso verbal y físico. Por favor, ayúdenme. El hecho de que esté fuera de control no es algo nuevo. Sí, planeaban utilizarme como cuidador. Desafortunadamente, solo tengo calificaciones administrativas en el cuidado. Pablo, rebuscando en viejos recuerdos, parecía avergonzado. Dicho todo, le dije a Pablo que se fuera. Encontré a alguien con quien quiero salir. Solo han pasado 6 meses desde nuestro divorcio. ¿Me estabas engañando? No, fue solo una propuesta de relación, pero él siempre me ha apoyado. Es un compañero del mismo lugar de trabajo que siempre se ha preocupado por mí. Es honesto, nunca miente y es sincero en su trabajo. Así que, por favor, no te involucres más conmigo. Con eso, Pablo se fue con los hombros caídos. Para él, era difícil aceptar que una mujer que se suponía que lo amaba ahora estuviera interesada en otro hombre. Es poco probable que regrese aquí de nuevo. Pablo había comprado un apartamento para vivir con el dinero de la división de la propiedad que le di y de la venta de objetos caros que había tenido su madre. Podría haber comprado el apartamento solo con la división de la propiedad, pero la cantidad se redujo debido a la pensión alimenticia que me pagó a mí y los pagos a Vanna. Me sorprendió que mi suegra hubiera permitido esa transacción, pero parece que para ese momento su condición ya estaba empeorando. Los síntomas de demencia empeoraban día a día, se volvían inmanejables y finalmente acudió a mí en busca de ayuda. Para ser precisos, no tenía a nadie más a quien recurrir. Pero al final, se enfrentó a otro golpe por mi parte y no había esperanzas de obtener ayuda. Debido a su gran orgullo, se negó a considerar la posibilidad de buscar asistencia pública. Sus extraños comportamientos recibieron quejas de los vecinos y Pablo, sintiéndose abrumado, decidió vender el apartamento y utilizar las ganancias para colocarla en un asilo de ancianos pagado. Al final, parece que pasó su vida constantemente atormentado por el dinero por el bien de su madre. La familia, antaño respetada y noble, ahora es objeto de chismes susurrantes mientras caminan por la calle. Incapaz de soportarlo, Pablo se mudó a un modesto apartamento en el pueblo vecino para vivir tranquilo. No tiene trabajo ni amigos, y sus vínculos con parientes y familiares se han cortado. Su madre, a la que antaño amaba profundamente, ahora se encuentra en un estado en el que ya ni siquiera puede reconocer quién es él. Él está destinado a vivir una vida de aislamiento y pobreza, acompañada de muchos arrepentimientos. En cuanto a mí, decidí iniciar una relación con la persona que me propuso matrimonio. Es un colega que ha ido escalando puestos en la dirección de la misma empresa. Me sorprendió saber que llevaba mucho tiempo vigilándome, pensando que se había perdido el matrimonio porque estaba centrado en su carrera. Ya no somos jóvenes, así que decidimos empezar a compartir tiempo como amigos sin pensar en el matrimonio. Mientras tanto, recibí la alegre noticia de que Vanna está embarazada de su segundo hijo. Mi nieta Dorothy también está feliz de convertirse en hermana mayor. Vanna y su marido me ofrecieron la opción de vivir con ellos, pero aunque agradecí su amabilidad, rechacé la oferta. También recibí invitaciones de mis padres para volver a casa, pero también las rechacé. Tengo un ingreso de alquiler y no tengo preocupaciones financieras, así que planeo trabajar únicamente para mí a partir de ahora y comenzar un nuevo capítulo en mi vida.